Admiramos mucho porque antes de todas las redes sociales, Google, él tenía una vista muy larga, pensando que turismo, cómo se desarrolla. Entonces, estuve, como dice, muy adelantado. Y yo pienso que una persona gentleman, caballero, siempre con pacífico, sin discusiones, y siempre hemos podido, ¿cómo se llama?, contar con él, no solamente en cosas personales, pero profesionales. Y por supuesto, vamos a echar de todos, vamos a echar mucho de menos, porque está mucho cariño. Antonio Coll, creo que en la historia reciente de Lanzarote y del periodismo, pues ocupa un lugar importante. Creo que el mayor mérito fue que montó la primera gran empresa periodística organizada, con departamentos, fue creciendo progresivamente y creo pues que se merece un recuerdo, un reconocimiento. Para mí fue una gran experiencia. Y luego Antonio, a nivel personal, pues me parece que fue una persona preparada, culta y humanamente pues muy buena persona, elegante, muy correcta en el trato con la gente, muy humilde en el trato con cualquiera. Es verdad que la empresa, que yo la conocí con más de 30 empleados, pues de distintos departamentos, desde imprenta, publicidad, marketing, redacción, pues era muy variada y yo creo que tanto él como su familia, Jorge, Juan Nicolás, pues ayudaron a que hubiera buen ambiente, buena relación. Era un grupo humano muy abierto, por ahí entraban colaboradores de todas las nacionalidades y creo que ahí se veía muy bien cómo se iba haciendo el nuevo Lanzarote, ¿no? Y esa mentalidad abierta yo creo que ayudó bastante a Lancelot. Antonio siempre fue una persona con sonrisa, siempre chistes. Y cuando hemos entrado por la primera vez en su oficina, yo no sé cómo hemos hablado, porque mi castellano fue peor y de él ningún inglés. Y él ha dicho, nosotros hemos dicho, no tenemos experiencia como periodistas, tampoco no hablamos castellano, ¿qué hacemos? Él dice, tú has venido como turista y después de estás casi residente, ¿qué tú habías querido leer cuando tú has venido aquí? Eso escribe para los turistas. Y de esta manera, como yo te he tirado a la piscina, si sabes nadar bien, si no sabes nadar, hay que buscar a otra persona. Y tenemos solamente muy buenas memorias con Antonio, fue muy interesado en los extranjeros, interesado que ellos pueden leer sobre la isla de Lanzarote, sus costumbres y todo eso. Y Liz fue una gran persona, siempre ha llamado a Antonio hasta el último día. Cada 2 o 3 días ha hablado con Antonio. Y bueno, yo llegué a Lancelot en el año 2000, hace ya 24 años. Y bueno, en esa empresa había 3 cabezas, por así decirlo. Estaba Juan Nicolás, que era el director de publicidad, Jorge, que era el director de la parte informativa, y Antonio era el presidente, pero era un poco el que englobaba todo, el que dirigía un poco, o aunaba todas las partes. Y era una figura muy moderna, puso en marcha, que no era fácil, en una isla como Lanzarote, que todos sabemos que es complicada, y en ese momento un medio periodístico muy relevante, que luego bueno, ha sido lo que ha sido y se ha mantenido en pie tantísimos años. Además, debo decir que apostaba por las mujeres. En Lancelot había una gran cantidad de mujeres siempre, en todo momento, que formaban parte de la plantilla. Fue también el que impulsó la radio. Él tenía fe y tenía esperanza en que Lancelot, que en aquel momento era un semanario, acabara siendo pues lo que es ahora. Radio, televisión, un emporio comunicativo. Ha sido constante, porque una vez que se puso en marcha la radio, ya empezó a hablarse de montar un digital. Del digital el periódico pasó de ser semanal a mensual. Antes se puso en marcha la tele, un poquito antes que el digital. Ha sido creciendo en todo momento, la radio se fue duplicando, pasamos a tener Radio Marca, una radio deportiva. Bueno, creo que ha sido una empresa que siempre ha apostado por la información y por la información en la isla, que no es sencillo.
Nosotros, Antonio Coll, en Lancelot Televisión nace mucho más tarde. Lancelot Televisión nace en el 2006 y Lancelot Periódico nace en el 81, 1981. Yo lo conozco desde pequeño. Yo vendí periódicos de Lancelot teniendo 10, 11 años, una completa ilegalidad. No creo que cumpliera con ninguna norma laboral de la época. Pero siempre Lancelot estuvo muy presente, además tengo una vinculación familiar, la verdad que le tenía mucho cariño. Lo que sí es cierto que Antonio, yo lo vi siempre como esa persona que iba como suelta, era un verso libre y después es curioso cómo cuando se hacía cualquier tipo de reunión o de tal, cómo acudían presidentes del gobierno de Canarias, gente importante, y siempre aceptaba la figura de Antonio Coll como alguien a respetar. Me imagino que sabiendo que era un hombre con un medio de comunicación que tenía influencia y a todo el mundo le interesaba su opinión y que fuera en su línea. Y por otro lado también, nosotros los que hemos trabajado también en el digital y escribimos artículos de opinión, sabíamos la cantidad de visitas que tenían cada uno de nuestros artículos, miramos los nuestros, y yo siempre me sorprendía, después de tantos años él de fuera un poco de la primera línea, de cómo sus artículos siempre tenían sus fieles, y era un hombre que su opinión sobre todo siempre tenía varias temáticas, siempre confió mucho como en el sector turístico. Y la verdad que la pérdida de Antonio pues también hace perder un poco de ese momento romántico de alguien de un lanzaroteño crear un medio de comunicación en la propia isla y que se mantuviera en el tiempo y que tuviera, con la complicación que ello conlleva de crear una empresa informativa, y creó, bueno, el cimiento del que actualmente también es el grupo Lancelot Media. La verdad que conocí a Antonio Coll por Jorge Coll, precisamente, trabajaba en la cadena SER y ellos me llamaron para trabajar en Onda Cero. Para que se hagan una idea, la radio estaba, digamos, en el piso bajo, ¿no? Y los despachos, tanto de Jorge como de Antonio, estaban en el piso de arriba, que es donde estaba la relación. Por lo tanto, el contacto no era tanto, pero sí es cierto que Antonio se interesaba en más de una ocasión por bajar y conocer los contenidos, ¿no?, que hacíamos en Onda Cero. Siempre me pareció una persona muy interesante, una persona que tenía mucha capacidad para incluso dar algún que otro consejo, que siempre lo necesitamos, especialmente cuando éramos jóvenes. En aquella época yo era más joven, yo lo sigo necesitando todavía, ¿no?, evidentemente. Y tengo un gran recuerdo de él, un recuerdo de una persona agradable. En más de una ocasión tuve la oportunidad de charlar, bueno, durante un buen tiempo en su despacho lleno de humo, porque en aquella época se permitía fumar, él fumaba, y la sensación esa del humo era como un ambiente muy, muy periodístico, ¿no? Y en realidad me queda un buen recuerdo y me dio mucha tristeza, bueno, pues, su partida.